Buenos días, comunidad cristiana. Good morning y bienvenidos a una mañana en los Salmos. Esta mañana, con la ayuda del Señor, nos toca el Salmo 54. Ojalá que tenga su Biblia abierta conmigo, tal vez algo para tomar apuntes y subrayar, y un café caliente para comenzar a iniciar su mañana. Vamos a iniciar este salmo leyendo la introducción. Antes del versículo 1 del Salmo 54 hay una breve introducción. Iniciamos con esa introducción y luego vamos a repasar el Salmo juntos, haciendo un bosquejo, un esquema, un esqueleto del Salmo 54. Vamos a leer juntos. La introducción, esto es antes del versículo 1, dice: al músico principal, y esto o puede decir al director de la música, se le va a entregar. Y luego dice en Niginot, y Niginot es algo que ya vimos en el Salmo 4, lo vimos en el Salmo 6 y en otras porciones del Salmo, y tiene que ver con un instrumento de cuerda. Es muy probable que esto le está dirigiendo no solamente al director de música, sino en qué tipo de instrumento desea que se cante esta canción. Y luego dice Masquil de David. Aquí se nos da a entender dos cosas. David, el autor. Masquil tiene que ver con sabiduría y instrucción. Así que este salmo nos está dando instrucción y sabiduría, que nos ofrece una manera de temer a Dios. Y eso es la sabiduría. Y una manera de vivir en no temiendo a Dios, que viene siendo el camino de ser insensato o soberbio y no vivir en temor de Dios. Masquil de David. Y aquí se nos dice un poco del contexto. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Vamos a parar ahí por un momento y vamos a hablar un poco del contexto de este salmo, porque en este salmo, el Salmo 54, se nos da un contexto historial, y puede leer este contexto en Primera de Samuel, capítulo 23, y en particular, o más específico, Primera de Samuel, capítulo 26. Y el contexto es uno de Saúl, el rey de Israel. Ha reconocido que Dios no solamente lo ha rechazado por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios trayendo ese mensaje a Saúl, sino que también que Dios ha escogido a David. Y como usted conoce, leyendo Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Saúl empieza a perseguir a David buscando su vida. En esta ocasión, él dice, Primera de Samuel 23, que él tomó 3,000 soldados. Y él va a buscar a David en las cuevas. Ahí está escondiéndose por su vida, confiando en el Señor, sufriendo persecución. Y en el contexto que acabamos de leer, en esta breve introducción, nos lleva a eso. En particular, mientras David está tratando de preservar su vida y evitando hacerle mal al rey David, confiando en el Señor, parece ser que mientras él está en los montes de Zif, los cifeos en 2 ocasiones traicionan a David. Y le mandan a decir a Saúl: aquí está en nuestra tierra. Lo hace la primera vez en Primera de Samuel 23, los cifeos dicen: aquí está David. Y luego en Primera de Samuel 26, que lo animo a que lo lean, le dicen de nuevo. Así que esto nos pinta una imagen un poco y un contexto que estaba pasando David real en la historia. David está siendo perseguido por el rey Saúl, está enumerado 3,000 soldados. Él tenía como 600 y está en las cuevas, él yendo de lugar a lugar, esperando las promesas que Dios le dio, no solamente de ser rey, sino de que su descendencia, vamos a aprender más al rato, ¿verdad? En las escrituras, si sigue leyendo 1 Samuel, iba a venir el Mesías, él esperando el Mesías. Y está aquí con alguien buscando su vida, y él está buscando auxilio en diversos lugares, escondiéndose. Y ahí el pueblo y la gente que vive en las ciudades y en las tierras y en los montes donde él vive, en vez de ayudarlo, en vez de reconocer que Dios ha llamado a este rey, se unen a Saúl a traicionarlo. Encontramos un estado de apostasía por Saúl, y algunos
en Israel, en vez de recibir al rey que Dios ha escogido, lo están rechazando. Muy similar a lo que sucedió a Cristo, ¿verdad? El pueblo de Dios rechazando al Mesías en vez de recibirlo. Pues esto está sucediendo en la vida de David y él pide por auxilio. Eso es lo que domina este salmo. Y este es el contexto de este salmo. No sé si en alguna ocasión, y es muy probable que sí, si usted está siguiendo a Cristo, ha sido atacado también por gente, sea verbalmente o tal vez hasta con violencia. Yo sé que como creyentes a veces hay otros que también atacan nuestro carácter, o a veces otros que ya están disgustados con uno y empiezan a decir cosas que no son ciertas, buscando nuestro mal. Es más, en las Escrituras y como hemos visto en los Salmos, todos los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo Jesús van a sufrir penalidades o sufrimiento. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo y es lo que nos dijo nuestro Señor también a sus discípulos, cuando dijo: si me persiguieron a mí o me odiaron a mí, también van a perseguirlos a ustedes. La persecución, el rechazo, y a veces incluyendo violencia y búsqueda de quitar la vida de la iglesia, es un tema que se ve en las Escrituras. Pero ¿qué haremos cuando sucede eso? ¿Qué haremos cuando alguien está hablando mal de nosotros, acusándonos injustamente? Estamos sufriendo injusticia por gente que debe de estar viendo diferente, hablando diferente, y no es el caso. Aquí vamos a ver que este salmo no solamente es uno de auxilio, es uno de cómo responder, un masquil, uno de instrucción y sabiduría, en medio de una injusticia, en medio de ataques, incluso cuando incluyen violencia en contra de la vida de un creyente. Vamos a ver en breve un bosquejo, y el bosquejo, la primera sección, es el versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. En el versículo 1 vemos a David trayendo sus cargas al juez. Y cuando hablo de cargas, estoy hablando de sus dolores, su pesadez, su urgencia. O también podemos ver trayendo su caso legal, por decirlo así, la injusticia delante del Dios soberano, el que está encargado. Él presenta su caso. Vamos a ver eso juntos. Versículo 1. Oh Dios, sálvame. Aquí está una petición: por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Aquí está el salmista reconociendo a Dios como el único que lo puede rescatar. Note la frase o la palabra tu nombre, y esto está pidiendo que lo haga por la fama del nombre de Dios, que lo haga para la gloria de Dios, que lo haga para que el mundo conozca a la santidad de Dios, conozca a su Dios. Y dice: y con tu poder. Poder y nombre tienen un paralelismo en este versículo. Deben de amplificarse uno al otro. Nombre, recordémonos que cuando veamos un nombre en el Antiguo Testamento, tu nombre, que se ve frecuentemente usado por el salmista refiriéndose a Dios, se refiere a la persona, al ser, en este caso a Dios, y todo lo que Él representa. Todo lo que Él representa, su fidelidad, su santidad, el historial que Él tiene con Israel, toda su lealtad, todo lo que Él ha hecho por su pueblo, Él como creador, Él como el que habló con Abraham, cumplió sus promesas, Él como el que hizo promesas acerca del Mesías y las va a cumplir. Todo lo de Dios, eso es lo que representa su nombre. Y vemos eso en el paralelismo cuando dice por tu poder o con tu poder. Él está reconociendo que el único que lo puede salvar en esta ocasión, el que debe de salvarlo, no es sus propias manos, no es adquirir más soldados, no es planificar una manera violenta de capturar a Saúl y matarlo, es confiar en su Dios. Él es el juez soberano que lo puede ayudar en esta situación con un ejército innumerable que lo busca. Versículo 2, de nuevo vemos la repetición: oh Dios, oh Elohim, oye mi oración, escucha las razones de mi boca presentando su caso. Y dice: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Aquí nos está dando el contexto un poco de la violencia que se busca en quitar su vida. Gente que en realidad, si vemos el versículo 3, ahora son apóstatas en Israel.
Saúl, que es el rey de Israel, que debería de estar buscando el beneficio del pueblo de Dios y la gloria de Dios, no lo está buscando. Él ha ya volteado su espalda a Dios, y los de Ziph también no están buscando a Dios. Todos se han amontonado a buscar la vida del salmista, y él presenta sus cargas, él presenta su caso a Dios. Eso es el versículo 1 y 3. Presentemos nuestras aflicciones, nuestras ansiedades a Dios, porque Él nos ama, ¿verdad? Y luego después de eso está la segunda sección, que es el versículo 4 y 7, y vemos un reconocimiento del Dios de Israel. En su aflicción, él reconoce intencionalmente la teología, quién es su Dios. Él se va a traer a memoria eso. En particular va a recordar tres cosas, quiero que la veamos. En el versículo 4, él reconoce que Dios es bueno. Mire el versículo 4, he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. O los que sostienen mi vida. Y mire el versículo 6, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Lo que vemos en el reconocimiento de Dios en su aflicción es que Dios es bueno, tiene buenas intenciones para el salmista. Aunque el contexto está diciendo diferente, el salmista no se ha olvidado de las promesas de enviar un redentor, las promesas que encontramos desde Génesis de rescatar al pueblo de Dios por medio del Mesías, que iba a traer a salvación, perdón y reconciliación, y también las promesas que se le dieron a David de ser rey. Él no se ha olvidado. El contexto tal vez ha cambiado, pero su Dios no ha cambiado, y Dios es bueno. Eso es lo que él reconoce. Segundo, en el versículo 5 vemos que él reconoce que Dios es juez, es un justo Dios, es un juez justo, soberano sobre todos los jueces. Mire el versículo 5, él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Esto énfasis en que él está encargado de retribuir juicio en el día que él asigne, y que todas sus decisiones son justas y rectas. Esto me recuerda de muchos pasajes que hemos leído en los Salmos, y me recuerda en particular cuando Pablo le dijo a los romanos en Romanos 12 y 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí él reconoce al soberano Dios, que él en su justo tiempo va a poner todas las cosas correctas, no va a tomar las cosas en sus manos. Esto es lo que tenemos como un llamado como cristianos, de no tomar venganza en nuestras manos. Ojalá que en su aflicción no estemos planificando mal, hablando mal, ni buscando mal de la gente que busca mal por nosotros. Somos un pueblo peculiar, un pueblo santo, y vamos a responder muy diferente a la manera que responde el mundo. Y tercero, disculpe, en el versículo 6 y 7 vemos que él reconoce la fidelidad de Dios, reconoce el historial de Dios en su vida y en la historia de Israel. Mire lo que él dice en particular en el versículo 7, porque el que me ha librado de todo, él me ha librado de toda angustia. En el versículo 6 lo alaba y luego explica su alabanza aún en la aflicción, porque él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Esto habla de la confianza que él tiene aún en su aflicción, pero para él llegar ahí, tiene que recordar el historial de Dios. Recuerda no solamente la fidelidad de Dios en su vida, sino recuerda la fidelidad de Dios a Israel, la fidelidad de Dios en sus promesas desde Génesis hasta el día en cual él se encuentra. Esto nos recuerda a nosotros que en nuestra aflicción el contexto puede hacernos olvidar o ser potencial para olvidarnos de quién es nuestro Dios y de todo lo que Él ha prometido y de que Él cumple sus promesas. El salmista recuerda toda la teología que se le instruyó de niño, recuerda toda la ley mosaica, le viene a la mente las verdades de su Dios y dice, sí, Dios es fiel, Él tiene un día asignado, Él es bueno. Y mira todo lo que Él ha hecho en la historia de Israel y en mi historia, en mi vida con Él, en mi relación con Él. No puedo dudar de Él. Así que Él reconoce la fidelidad de su Dios y el historial de que Dios es fiel, sus atributos.
Dios es bueno. Así que, ¿qué dice este salmo acerca de nuestro Dios? Nos recuerda que Dios es soberano aún en la injusticia y habrá un día de dar cuentas. Él no es ignorante de lo que sufre su pueblo. ¿Qué nos dice este salmo acerca de la naturaleza humana? Nos dice que el humano es capaz de hacer muchos males, está caído. Así que vivimos en un mundo donde va a haber traiciones, violencia. Y habrá un día donde Dios traerá juicio justo y paz en la tierra. Esto nos lleva a qué nos dice o qué nos apunta o nos muestra de Jesús. Esto se encuentra en el Mesías. David conocía esto, todos los patriarcas conocían esto, que el día de esperanza, el nuevo reino o los nuevos cielos y la nueva tierra donde el reino es manifestado, se encuentra en las esperanzas del Mesías, quien es Jesús el Nazareno, y ese día vendrá. Nos dice que Jesús, a la misma que David, él sufrió y fue rechazado por su pueblo y por muchos. Ojalá que no seamos parte de eso. Y no seamos de gente que se ha vuelto en contra de Jesús, sino que está buscando a Jesús. Mucha gente no reconoció y todavía no reconoce el reinado de Jesús, en la misma manera que mucha gente quiso no reconocer el reinado de David como el que Dios ha escogido. Esto nos apunta a un rey superior de Israel, el rey Jesús, que todavía es rechazado. Ahora, Él reina y vendrá pronto a traer la paz. ¿Qué nos está llamando a hacer? Confiar en Dios en medio de la aflicción. No repagar mal con mal. No, busquemos repagar con bien. Eso es la confianza en Dios. Encomendémonos al Dios que juzga fielmente. Nos está llamando a reconocer que Dios es bueno. Aún en lo que estamos pasando por aflicción, traiciones, Dios es bueno. Nos está llamando Dios a reconocer el historial de su fidelidad en nuestra vida y en las Escrituras. Si está desanimado, vea a su Dios por estudiar las Escrituras, porque aquí vemos su fidelidad y Dios es bueno y fiel. Ojalá que esto fue de ánimo para usted como ha sido para mí. Ojalá que esta mañana en los Salmos abrió una oportunidad para tener un día en los Salmos, recordando los atributos y la bondad de nuestro Dios, manifestado supremamente en su Hijo Jesús.